luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Episodio subvencionado por la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cádiz. Hoy es 20 de diciembre de 2024 y estás escuchando Cádiz en un minuto. Hoy nos hemos desplazado hasta la Fundación Márgenes y Vínculos en Cádiz, una entidad que hace una labor importantísima en la ciudad. Nos atiende hoy el coordinador y trabajador social del programa de acogimiento. Está aquí con nosotros Miguel Peñalba Medina y empezamos. Ahora sí, hola, ¿qué tal? Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, David. Bueno, pues nos hemos trasladado aquí para conocer de cerca y que podamos explicar de una manera sencilla a todas las personas que nos están escuchando qué es eso del acogimiento familiar y qué papel tiene Márgenes y Vínculos en todo esto y qué papel tienes tú. Pues vamos a ver, el acogimiento familiar no deja de ser, yo siempre digo que no deja de ser la normalización de una actividad que el ser humano ha hecho desde siempre, ¿no? El hecho, bueno, en situaciones en las que los críos pues se encuentran en situación de riesgo, en situación de desamparo, en definitiva, por múltiples razones, fallecimiento de padres, situaciones complicadas a la hora de atender, ¿no? Esas maternidades, esas paternidades por problemas propios, ¿no? De padres, de madres y demás, pues de siempre pues se ha intentado pues dar una respuesta a esos críos, ¿no? A esos niños y esas niñas para que la atención recibida pues sea la mejor que pueda haber, ¿no? ¿Y dónde entra la Fundación Márgenes y Vínculos en todo esto? Pues la Fundación Márgenes y Vínculos no deja de ser un elemento más del engranaje de lo que significa el acogimiento como medida de protección, ¿no? Hoy en día, bueno, pues el acogimiento familiar está procedimentado de principio a fin por competencias autonómicas, que son las que en el Estado español pues existen, y a efectos prácticos, tal y como está diseñado, pues las entidades colaboradoras, ¿no? Los servicios de atención, en este sentido, pues participan de programas de servicios diseñados por las propias comunidades, por las propias consejerías de cada una de las autonomías. Te puedo hablar del caso más concretamente de Andalucía, porque es en el que trabajamos, sí. Porque en este sentido la Consejería de la Junta de Andalucía, ¿no? De Inclusión Social, Familia, Juventud, van cambiando de nombres y demás, pero en resumidas cuentas la Consejería pues diseña un servicio de atención al acogimiento familiar que ha ido variando también a lo largo de los años, ¿no? Haciendo un poquito de historia, si me lo permite, sí, claro. David, haciendo un poquito de historia, la Fundación Márgenes y Vínculos, pues digamos que se puede decir que fue un poco pionera en lo que significó el acogimiento familiar en Andalucía y más concretamente pues partiendo desde Cádiz, ¿no? Nuestra sede está en Los Barrios y desde allí pues bueno se planteó el empezar a establecer pues un programa ya diseñado con mayor recorrido para que la atención de los menores en situación de desamparo pues pudiese ser lo más técnico posible y que se pudiera avanzar, ¿no? Abrir, digamos, vías por ahí. Entonces, bueno, no recuerdo si por el 90 y tanto, pero vamos, hace tiempo pues se hizo un programa piloto y a partir de ahí pues se fue generando una sinergia, una dinámica en la que pues fueron estructurándose pues todas las fases, ¿no? de
necesarias para que el programa en sí pues pudiera primero establecerse de buena manera y extenderse, ¿no?, en este sentido a lo que eran pues toda la realidad de la comunidad autónoma, ¿no? Todo eso ha tenido diferentes fases. La Junta de Andalucía pues ha ido diseñando a partir de ese momento el programa de diferentes maneras. Antes se abordaba el acogimiento familiar enajena, como le solemos llamar, ¿no?, con familias ajenas a la familia biológica de los niños, de manera separada a el acogimiento familia extensa. De hecho, antes habían dos programas separados en este sentido, con distinta mecánica también. Pero ahora mismo estamos en una situación en la que el acogimiento familiar se aborda dentro de este programa, que hoy por hoy se llama Servicio de Atención a la Adopción y al Acogimiento Familiar. Porque claro, ya se unieron, digamos, lo que es el acogimiento familia ajena y el acogimiento familia extensa también con los procesos adoptivos, ¿no? Entendiendo que todo menor en desamparo, la respuesta a dar por parte de la administración pública, pues una respuesta de protección, pues que engloba bien el acogimiento en sí o bien los procesos adoptivos, ¿no? Sí, nos vamos a parar un momento ahí porque me imagino que hay como dos vías, o habrá más seguramente, dos vías paralelas de trabajo. Uno es encontrar esas familias, ¿no?, que pueden ser pues de círculo cercano o no, ¿no? Y por otro lado es el recibimiento del caso de los menores, ¿no? ¿Cuál es ese proceso que hablábamos antes, técnico? ¿Cuáles serían esos pasos? Vale. Empezando por la segunda parte, a ver, las situaciones de necesidad y las situaciones de riesgo que, bueno, se observan desde pues los ámbitos comunitarios, ¿no?, de los servicios sociales en cada uno de los municipios, pues son trabajados, ¿no? Son trabajados por los equipos que se encargan de esta cuestión en los distintos ayuntamientos y diputaciones, ¿no? Bien sean equipos de familia, bien sean equipos de tratamiento familiar y demás. Llega un momento en el que el trabajo hecho con las familias, pues se entiende que no es posible, o no hay trabajo porque la situación que se observa, pues es una situación de tal riesgo que merece pues ser protegida, ¿no? Entonces, en este sentido, quien tiene la competencia de declarar en desamparo a estos menores, pues es la Junta de Andalucía, más concretamente las delegaciones territoriales en cada una de las provincias, ¿no? Y llegado ese caso, pues con toda su argumentación, con toda su motivación, tanto legal como de sentido común, digámoslo así, pues declaran a los menores en desamparo. Entonces, claro, la respuesta de la administración a ese desamparo puede ser puede ser en particular de dos formas, ¿no? Una, pues un acogimiento residencial, ¿no? Pues en los distintos centros que tienen repartido, ¿no?, por cada una de las provincias la Junta de Andalucía, pues esa es una manera de responder a ese riesgo, ¿no?, a esa situación. Pero es una de las fórmulas que se ha comprobado que pues a la larga pues puede causar pues mayor dificultad, ¿no?, en el desarrollo a todos los niveles de los menores, ¿no? Entonces, la otra fórmula de respuesta, que es el acogimiento familiar, pues es la que tiene más peso a todos los niveles por parte de la administración, ¿no? Tanto a nivel presupuestario, y sobre todo, vamos, a nivel presupuestario no digo en montantes, sino en esfuerzos, ¿no? Y en voluntad de que aumente, ¿no? Entonces, una vez decide la Junta, la Comisión, digamos, de medidas de protección, decide pues aplicar esa medida de acogimiento familiar, pues tal y como está diseñado el sistema, pues solicita a las entidades que nos encargamos de esta cuestión, solicitan, pues bueno, familias que estén dispuestas a asumir, ¿no? ¿Y familias que de dónde salen? Pues de las distintas bolsas de familias que tenemos
mm, derivadas de todo un proceso de captación, ¿no? De Sí, familias, eso te ¿no? quería preguntar ahora que ya entramos en la otra parte, la de familia. ¿Qué característica tiene que tener esa familia? ¿Cómo se accede a esa bolsa? Si hay alguien que nos está escuchando que, oye, quizá a lo mejor yo podría ser familia acogedora y tal, pues eso, ¿cuál es ese proceso? Y además te quería preguntar que, claro, yo concretamente que me muevo en el ámbito laboral familiar y trabajo las competencias familiares para trabajar y Ujú. tratar de educar a sus hijos y a sus hijas de la mejor manera posible, pues como todos sabemos, eh, no todas las familias tienen por qué ser profesionales de la Debe educación, de ser. la psicología, del trabajo social y bueno, las familias hacen por lo que pueden, ¿no? Entonces, en este sentido, eso, ¿cuál es el proceso de esas bolsas de familias y qué es lo que al final, pues, una familia se convierte en familia Ujú. acogedora? En este sentido, yo siempre digo que cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, ¿no? Entonces las familias tienen características totalmente diferentes. Eh, no hay un listado de características de familias que puedan ser susceptibles de convertirse en acogedoras, pero el sentido común indica que se tienen que valorar, se tienen que observar determinadas cuestiones que permitan que la respuesta que puedan llegar a dar a un menor o a un grupo de menores pues sea adecuada, ¿no? Y sobre todo menores que vienen con unas características muy peculiares, ¿no? Que si quieres comentamos Sí, después. porque, perdona, un momentito, un inciso, porque no lo hemos comentado, esos menores, la franja de edad a la que estamos hablando, que no lo hemos dicho, puede ser muy diversa en este caso. todo, Toda persona menor de 0 a 18 años es susceptible de ser acogido si las circunstancias así lo indican, ¿no? Entonces, retomando un poquito la cuestión esta, independientemente de las características de la familia, toda familia, pues, una vez que presenta su solicitud, su voluntad de ser familia acogedora, pues es necesario que pasen por un proceso de valoración, ¿no? Se llama valoración de idoneidad y en definitiva no es otra cuestión que el comprobar, pues, hacer un estudio, tanto a nivel psicológico como a nivel social, de lo que significa esa familia y lo que puede llegar a ofrecer a un menor en esta situación, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso que en algunos casos, pues, eh, es largo, es corto, todo va a depender de cómo vaya evolucionando, ¿no? De las reticencias que las familias puedan tener a ese proceso, de las cosas realmente que salgan, de las variaciones que vaya teniendo ese proceso, porque muchas personas pues tienen una idea, ¿no? De lo que significa el acogimiento, de lo que significa la adopción, de lo que significa el poder presentarse como familia acogedora, como familia adoptiva o como familia de ambas modalidades, ¿no? Porque una de las últimas, uno de los últimos cambios normativos es la posibilidad de, bueno, de presentar una solicitud en la cual, bueno, pues alguien quiera ofrecerse como familia acogedora, como familia adoptiva o como ambas, que son lo que han entendido llamar familias duales, ¿no? Entonces, bueno, todo eso pues tiene ese proceso de valoración, pues tiene una serie de pasos, una serie de cuestiones que están regladas, como bien te he comentado antes, todo parte de esa matriz, ¿no? Del servicio diseñado, ¿no? Por la Junta de Andalucía, todo está procedimentado con las pruebas que hay que pasarle, con los aspectos que hay que tener en cuenta y que el equipo de valoración de idoneidad, que está compuesto por trabajadores sociales y por psicólogos o psicólogas, eh, ahí pues bueno, hace su estudio y al final pues dentro de sus conceptos técnicos y dentro de su responsabilidad técnica pues plantean la idoneidad o no de esta familia, pero no una idoneidad general o generalista, sino acotada a determinadas circunstancias. Porque, bueno, como hemos dicho antes, las familias son variopintas,
pero también las modalidades de acogimiento también son diferentes, ¿no? No es lo mismo el que una familia sea valorada porque su intención sea un acogimiento de urgencia o un acogimiento temporal o un acogimiento permanente, ¿no? Cada uno tiene su circunstancia, su idiosincrasia y pues hay familias que están dispuestas a determinadas cuestiones o sus características se ajustan más también a determinadas cuestiones, ¿no? También hay, si no me equivoco, lo que llamamos un acogimiento profesionalizado. Eso ha ido variando también normativamente a lo largo de la... Ahora mismo, tal y como está reglado, la profesional ahora se llama especializado, ¿no? Lo tienen especializado de dedicación especial. Dedicación especial porque se entiende que son acogimientos de menores con determinadas características, tanto físicas como emocionales, como psicológicas, que hacen ver que la atención que requieren, pues tiene que ser muy especializada o tiene que tener determinadas cuestiones. Entonces, en este sentido, pues dentro de la bolsa, pues hay familias que su perfil, tanto personal como profesional, pues invitan a esa A eso. cuestión, ¿no? Una de las preguntas que me llegan a mí mucho en el tipo de acogimiento temporal, en el que tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización, que esa fecha ya sabemos que puede ser variable y flexible, ¿no? Pero una vez que hay una finalización, esa familia acogedora, ¿cuál sería desde el punto de vista técnico lo que recomendáis vosotros como personas expertas? ¿Qué tipo de contacto o no contacto hay que tener con ese menor que ha pasado por esa familia y que ahora pues a lo mejor está en una familia adoptiva definitiva, ¿no? ¿Cuál es ese papel ahí posterior a de esa familia acogedora? En este sentido, yo diferenciaría dos cosas. A ver, por un lado, la cuestión de eh, qué entiende la familia como acogimiento, porque esto supone una mayor o menos dificultad, mejor dicho, menos dificultad a la hora de entender lo que es todo el proceso, ¿no? Porque, bueno, los chavales que se acogen son niños y niñas que tienen su familia, tienen sus padres, sus madres, sus relaciones, sus vinculaciones, que es una cuestión importante, y que ir contra ellas en muchos casos es ir contra el propio niño, ¿no? Entonces, o niña. Entonces, en este sentido, una familia que entienda que que la relación con sus padres, con su, digamos, con su origen biológico, tiene que estar un poquito alejado o no tiene que producirse de más. Ahí es preferible que acogimientos como por ejemplo urgencias o temporales, que como bien has dicho, pues bueno, tiene su finalización y después pueden bien retornar con la familia, bien irse a una guarda de confinación que termine en una adopción legal, eso es complicado. Eso es complicado porque si esa familia entiende eso, que los contactos tienen que ser, pues sería ir contra el chaval, ¿no? Contra la chavala. Entonces, a este respecto, los niños desde que entran en acogimiento, pues uno de sus derechos, que también es un derecho compartido con su familia biológica, pero nosotros entendemos que en primer lugar es un derecho del niño, es a mantener esas relaciones con su origen, ¿no? Entonces, bueno, se tienen las visitas tuteladas que el servicio de protección pues plantee como conveniente y en este sentido digamos, ese proceso de relaciones pues puede ir variando, ¿no? Puede ir variando desde no tener nada, porque no se aconseje, hasta tener un contacto importante, ¿no? Los niños terminan sus acogimientos. Un niño, en el caso que has planteado, un acogimiento temporal termina. A lo mejor va a otra familia, porque se ha, se ha planteado que el acogimiento temporal tiene que terminar y va, como hemos dicho antes, a una guarda con fines de adopción. Pues ahí nosotros siempre planteamos, porque hay posibilidad además, pero siempre planteamos en beneficio de los niños que
la mayor normalización de las vidas de los niños y de las niñas es la mejor receta para todo esto. Entonces, si se consigue que esos contactos posteriores de las familias que han estado un tiempo con los niños, pero que ya no están con ese acogimiento, a lo mejor tienen otro acogimiento y demás, eh, ese niño, si se da las circunstancias para que pueda haber contacto, eso no deja de ser un sumatorio en positivo. Claro, cuidar el vínculo que se ha establecido Efectivamente, y no efectivamente. olvidarlo, Porque porque forma parte de la vida del menor. exactamente, esa es su vida. No Sí. tenemos que entender el acogimiento como una parte importante además de la vida de los críos, ¿no? Ujú. Porque si lo entendemos como un elemento accesorio o con un elemento así ficticio que puede dejarse en un cajón o puede olvidarse y construir otra cuestión, no, es parte de esa construcción, ¿no? De lo que es la personalidad del crío, de la cría, de lo que es su manera de entender el mundo, en definitiva, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, Sí, por ir terminando, desde el desconocimiento total, no sé si hay muchas familias acogedoras en función del número de necesidad que hay o la necesidad supera el número de familias acogedoras. ¿Cómo está eso? Porque lo desconozco totalmente. en este sentido, lo segundo. Lo segundo, aquí, como en cualquier cuestión de ámbito social, la necesidad desborda, ¿eh? Ujú. Desborda porque, aunque el tema de la desprotección de niños sea una cuestión que nos parezca lejano, que nos parezca un poco extraño en determinadas conversaciones con amigos, con Sí, familia y demás, es más cercana es de lo que una, parece, sí, es una totalmente. realidad muy, muy extendida. Sí, Y faltan familias. O sea, tenemos muchas familias y muchas familias abnegadas, porque digamos que las familias que deciden, primero, deciden dar el paso de querer ser familias acogedoras, después observando y sintiendo en sus propias carnes, como digo yo, viendo la realidad de lo que supone un menor en desprotección, un menor con dificultades, un menor en ocasiones, no quiero decir que sea todo, ¿no? Pero con una historia vital que marca, sí. eh, pocas familias tiran la cuchara, ¿no? Claro. O arrojan la toalla. Eso te mueve Sí, muchísimo y te toca. sí, sí, realmente, y además después en las conversaciones con la familia, el cómo tú los ves, la implicación que tienen y demás, pues observas que es una cuestión que engancha, es una cuestión que si tú has tenido ahí algo que te ha empujado a hacer, si la cosa ha ido medio que, o aunque haya ido con dificultades, pero te hayas sentido arropado, ¿no? Apoyado y todas estas cuestiones, pues la gente suele repetir y tenemos familias muy, muy longevas de acogimiento y otras familias jovencitas, como digo, ¿no? Sí. Pero en este sentido hace falta siempre más, ¿no? Hace Sí. falta siempre... Pues si te parece, y por ir finalizando, si quieres lanzarle un mensaje a todas las familias que nos puedan escuchar para animarlas precisamente a ser familia acogedora o a pasarse por aquí o a informarse, a Ujú. darnos tu contacto, cómo pueden, pues eso, acercarse a la Fundación Márgenes y Vínculos para, pues eso, pues tener un poquito más de información Ujú. sobre esto, alguna duda que alguien tenga y bueno, pues que sea el momento para resolverla, pues, Estupendo, ¿qué le estupendo. podríamos decir? Pues mira, empezando por el final, para que no se me olvide, nosotros, bueno, como todo ya en la vida, pues tenemos una página web, ¿no? Donde todo esto que hemos esbozado hoy o de lo que hemos hablado, pues puede, como está más desarrollado y demás, que es acogimientofamiliar.es, ¿vale? Es una página de nuestra fundación que ahí todas estas cuestiones que hemos estado hablando, pues pueden ser desarrolladas, ¿no? También tenemos, bueno, pues nuestro número de teléfono gratuito en el cual, bueno, cualquier persona puede llamar para informarse o si ya quiere directamente presentar su solicitud, que aunque está en la página, si me permites voy Sí. a darlo, que es el 935 44 28. Y ya para terminar por mi parte,
me gustaría decir que el acogimiento en todas sus modalidades, con todas sus derivas, que termine en una vuelta, con los papás de los niños y las mamás, que termine con un proceso, como hemos hablado, de guarda fines de adopción, que concluya en adopción. Cualquier situación es una situación que, aunque puede llegar a ser dura porque estamos trabajando con menores que en ocasiones pues, pueden estar dañados y dañados en lo más hondo, dañados emocionalmente en este sentido, aun con eso, es una cuestión que, como hemos hablado antes, engancha. Porque el ayudar, el consolar y el estar junto a una persona que necesita atención para poder hacerse una persona adulta con la mejor de la salud posible, eso siempre es buena cuestión, y además yo creo que es parte de lo que nos define al ser humano como tal, ¿no? Esa humanidad que se puede materializar en cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas aquí, como no podía ser de otra manera, hay muchísimos aspectos que se han quedado al margen, de los que no hemos podido tratar o que hemos gozado a lo mejor de una manera un poco desconexa, ¿no? Pero aun con eso, si alguien quiere información, si alguien quiere adentrarse en lo que significa en definitiva el mundo del acogimiento familiar, pues que se ponga en contacto y encantados de la vida nosotros. Genial. Muchas gracias, Miguel Peñalba, por habernos atendido en la mañana de hoy. Es increíble esta labor que estáis haciendo y que sigáis así como siempre, que me consta que hacéis una labor pues eso súper profesional. Y bueno, pues desearos las mayores de la suerte con esta coordinación y con este proyecto. Muchísimas gracias. Y recuerda que puedes enviar tus noticias y propuestas de entrevistas a través del enlace que te dejo en las notas del episodio. Muchas gracias por escuchar Cádiz en un minuto, el podcast donde tú participas. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts.